¿Qué tal? Ya estamos en el aire aquí, una nueva conversación sobre música a través de la pantalla de Bio Bio TV. Y hoy día con una banda, uno podría decir un emblema del rock de la mitad de los 2000. Estamos con Alamedas en el estudio aquí, con dos de sus integrantes. ¿Cómo estás? Gracias, Miguel. Estamos con Ismael Odó, está Ricardo Contés acá. Guitarra, coros, bajo. Bajo también de repente metiendo un poquito los coros, ¿no? Sí, harto coro, ¿verdad? Sí, harto coro, así que para no merecer. Así que muchachos, bienvenidos. Muchas gracias. Y estamos con buenos anuncios, con buenas noticias, porque se viene la conmemoración de Alamedas, su disco homónimo que está cumpliendo 20 años. Sí, pasaron 20 años. Pasaron 20 años. Muy rápido. Sí, estamos felices porque estamos como celebrando esto. Hicimos una remasterización del disco. Vamos a tocarlo ahora el próximo 21 de agosto en la Sala Master y estamos súper felices de volver a ensayar las canciones y armar un show que viene con el disco entero y con algunos temitas de los otros discos. Perfecto. Yo decía, bueno, hacemos un poco el chiste como pasaron 20 años como un chiste, pero de verdad es un disco o una banda más bien, Alameda, bien generacional, porque caen a los mitad de los 2000, cuando había una especie como... No sé si de caída, pero en los 90 hubo un auge del pop rock en la música nacional y de repente como que se puso medio valle con la proliferación de internet, empezaron a emerger más bandas internacionales que uno empezó a conocer y de repente rompe aquí Alameda. La gente a lo mejor, no sé si se recordarán, pero es la matriz del Grupo Solar, otra banda insigne del rock chileno. Hay una especie como, no sé si de quiebre, pero se toma una distancia y nace Alamedas. ¿Cómo nace esta idea de hacer una música totalmente distinta al sonido de Solar, pero manteniendo la calidad pero muy pulcra? Sí, es una búsqueda. Alameda yo creo que fue el resultado de una búsqueda de hacer algo diferente, de darnos como la libertad de poder buscar otros estilos. Y en ese sentido también la búsqueda de siempre como revisitar el rock, ¿no? Revisitar la canción. Y en esa búsqueda pudimos componer esas canciones y editar el disco. Es como dos polos, ¿no? Al Solar y Alameda están siempre girando uno al otro, ¿no es cierto? Perfecto. Sí. Bueno, y lo comentamos antes acá de la entrevista, que aquí en tu caso, Ismael, eres súper chico cuando partió esto. Sí. Tú tenías una historia bien particular con la banda y ahora ya podríamos decir que eres parte de ambas bandas porque enhorabuena también, Solar también está en movimiento, también está haciendo nueva música y vamos a conversar sobre eso. Pero tu historia con la banda es compleja, hay como dos generaciones que convergen dentro de una misma banda. Claro, yo conocí a los chiquillos en el sentido común. Ellos me enseñaron a tocar, a ver qué era un videoclip, cómo se montaban los shows. Entonces, en un momento creo que el Alejandro me empezó a enseñar a tocar como a los 14 y como a los 17 dijo como estamos buscando un bajista para una banda nueva. Yo tocaba guitarra, más o menos, y me dijo, ¿querés tocar? Me conseguí un bajo con un amigo, un ampli, me aprendí los temas y ahí empecé a participar directamente en la promoción del primer disco y ya en la composición del segundo y parte del tercero. Rápido, un cambio en la vida, yo creo que es importante. Si era un niño finalmente. Muy importante. Sí, está buena esa mezcla generacional. Produjo buenas cosas. Fueron buenos momentos también. Sí. Perfecto. Oye, y pasan estos 20 años, y claro, hay un concepto que se usa mucho en la música, a mí al menos particularmente no me gusta, que es cuando dicen, oye, este disco envejeció bien, o esta canción envejeció bien. Pero si uno se pone a escuchar por lo menos la matriz de Alameda, yo me refiero al disco, el homónimo, que es la ópera prima de ustedes, tiene canciones, mismo Chileno, que es como el gran single del disco, Apáguenlo, tiene canciones que tienen mucha línea melódica que tiene que ver también con lo social, con la crítica. Imagínate ahora con los problemas o las temáticas que hay de migración, como que el chileno pareciera como que lo hubiesen compuesto ahora, que todo resulta muy fresco. Es que son temas que son siempre actuales, ¿no? Como no dejan de pasar de moda. Y en ese sentido nos ha pasado que en los ensayos ahora también hemos visitado las canciones y nos damos cuenta de que tienen algo que decir, que dicen algo que todavía está pasando y en ese sentido son actuales, ¿no? Sí, justo estaba pensando eso, que la música hoy en día pasa tan rápido. Es impresionante que este disco sí, pues, se mantiene actual en su temática, en su sonoridad. Es bonito descubrir eso ahora, como oye, vamos a tocar este disco y qué bueno que está vivo
muy actual. Sí, hay mucha gente ahí en la red que nos dice, ya, pero toquen esta otra, y se la saben todas y conocen y tienen sus favoritas. Y hay gente que lo sigue escuchando, eso es súper bueno. Sí, ¿Ah? sí, porque a lo mejor chileno entró tan fuerte que no sé si en un momento ahí podemos escuchar y vamos a estar conversando del video que tiene una historia notable, pero yo te digo el caso también de Apáguenlo, que hoy día con la crítica que hay a la televisión, a los matinales, a cómo se da el tratamiento de la contingencia, y también cae como... Yo lo confesé, yo dije que esto es parte como de la banda sonora como del colegio, me trae mucho el colegio, a la mitad de la adolescencia, porque además era la estructura básica del rock, es con una batería muy marcada, muy pesada, el bajo también muy marcado y unos riffs que eran muy pegajosos. En el caso chileno, yo creo que uno se encandila un poco primero con el ejercicio que hay con la caja y con el riff de la guitarra. Y ya por lo menos en mi caso como que tú cerrás los ojos y empezás a mover la patita. A mover la patita. Sin concentrarte mucho en la letra y después viene esta letra que también es bien pegajosa. Sí, nosotros me acuerdo que empezamos a tocar y el foco fue tocar en universidades, en juntas de vecinos, en municipalidades. Y prendía mucho porque era una música que llegaba rápidamente a tus ganas de moverte, ¿no? Las ganas de pararte, de hacer algo. Y entonces fuimos a tocar a todas las universidades, ese fue como el lugar donde más como que se vivían los conciertos muy buenos. Sí. Un disco muy visceral, muy directo, como tú decís, los mensajes, la música es un cuarteto, es súper sencilla, entonces está todo como, es muy redondito. Sí. Es bacán verlo a la distancia, cómo se logró eso a través de como una conexión entre todos. Muy bonita. Entonces eso yo creo que traspasa y te llega así. Como que no hay una duda en nada. O sea, sí. Entre la música y la letra, claro, está esta situación que la podéis también bailar y después escuchar la canción y es muy reflexiva. Pero eso encuentro yo que es muy directo y eso es muy bacán. Oye, es buena esa un poco esa reflexión porque, claro, pueden ser letras sociales o de crítica, pero tienen esa cosa muy... No voy a decir como funky, pero como del beat que uno la pone carreteando, la pone disfrutando con los amigos y te da esa dualidad de como, sé que lo vamos a pasar bien, pero a la vez también vamos a criticar, vamos a dar un mensaje. O vamos a decir algo, exacto, claro, sí, eso has dado el clavo, son esas dos cosas. Oigan chicos, hablemos un poco de la composición del disco, que a mí si hay algo que me llamó la atención es que, bueno, primero que lo hicieron muy rápido, como habían comentado, pero fue primero, que ahí ustedes podrán profundizar más en la historia, sabéis que tenemos la música, hicimos la música completa y después les agregaron las letras, cuando generalmente, cuando uno piensa como en el manual del artista, del rockero, es ahí que tengo una idea, tengo una línea, voy a empezar a escribir y después le pongo la melodía, le voy a poner la armonía. Pero acá fue al revés, fue como tenemos la música, y después vamos a pensar con qué lo vamos a llenar de letra. Sí, es una receta, ¿no? Pero vale la pena también hacer ese viaje. Nosotros me acuerdo que, como bien dices tú, la composición fue muy rápida, habrá sido 2 o 3 meses donde salieron todas las canciones, y lo que se estaba buscando tal vez era una onda, ¿no? Un destello musical, un camino musical diferente. Entonces estábamos tan embalados con eso que empezó a salir la música totalmente y después... A veces la música llama a las palabras, entonces, dado ahí, escucharlo, te empieza a salir cuál es lo que quieres decir, ¿no? Perfecto. Y volvieron un poco con Alamedas banda, Alamedas disco, como a los inicios, me refiero porque ya Solar era una banda ultra reconocida acá y que llenaba estadios, que vendía discos, pero cuando ustedes arman Alameda, era un poco volver como a la banda de los amigos, como sabéis que ¿dónde nos juntamos a ensayar? Mira, yo tengo este lugar, ¿cómo lo hacemos con las letras? Yo tengo esto. Decía, ya tenemos prometido hablar de la grabación del video chileno, pero ¿sabéis que hay que grabar un videoclip? ¿Cómo lo hacemos? Ya, hagámoslo así. Fue un poco también reconectarse con un poco esas raíces de ser un grupo de amigos que queremos tocar y vamos a partir de cero, pero de verdad. Sí, es un ejercicio independiente, totalmente independiente. Así es que hay gente que ha dicho, oye, pero ¿por qué hicieron eso? De empezar de cero, si había como una carrera. Pero creo que fue bueno. O sea, son caminos que hay que recorrer y en su momento dijimos, ya, pero empecemos de cero, hagamos un disco con otro nombre
Y como te decía, tocar en todos los lados posibles con ese formato rock es refrescante, ¿no? Es como empezar de nuevo a hacer algo diferente. Claro. ¿Sí? Y tal vez la época te pedía otras formas de contar la música, porque tenía que tocar sí o sí, no había Instagram, o igual si hay un video tocaba ahí en vivo. Entonces también como que yo creo que el público se comprometía más con las bandas, funcionaba totalmente distinto como la situación de popularidad o claro, estaba en la radio, si tenías que sonar en la radio, si no había Spotify. Increíble ahora como eso, darse cuenta, qué sé yo, con el Mirage o publicando el remaster del Amarillo del primer disco, como lo fácil que es poder contar las historias y lo que está pasando ahora a ese momento que era otra vida. Una prehistoria. Sí. Bueno, sí, es verdad. Sí, las redes ayudan mucho, pero a la vez también, claro, pierde un poco de conexión, ¿no? Y este romanticismo que yo creo que es generacional. Yo no entro en discusiones como con veinteañeros, como en decirle, no, mira, esto tiene que ser así, o el formato a escuchar, oye, mira, escuchar en vinilo, escuchar en disco es mucho mejor que escuchar en digital. No. Pero claro, para los que crecimos quizás con ese sonido o con esa forma, lo que dices tú, o sea, ¿cómo yo voy a promocionar el disco? Ahora la gente lo sube a sus plataformas y ya está. Pero antes estaba esa, como, comillas, obligación del músico de tocar, y estaba esa obligación también del fan de decir, si yo quiero conocer esto... De ir a verlo. Y me acuerdo mucho que había intervenciones que usted una vez... Yo era chico y yo estaba en el colegio y fue como, oye, vas a presentar a la media en tal parte. Y uno estaba como a punto de pensarlo, no, iban a tocar chileno, decían. Y era obvio, era calado que iban a cantar chileno, y uno iba con los compañeros, era una época muy bonita. Vamos a seguir recordando sobre eso, chicos. Estamos aquí con el grupo Alamedas, estamos con Ismael, estamos con Ricardo. Vamos a estar hablando del show también, 21 ya de agosto en la Sala Master. La Sala Master, sí. Una sala pero preciosa para ver y para escuchar música. Pero todo esto y más a la vuelta aquí de las conversaciones de música, de cultura y espectáculos en Bio TV. El trasnoche de la radio es compañía, información e entretención. Te esperamos cada madrugada con lo mismo de siempre, la calidez que necesitas para iniciar un nuevo día. Todo esto y mucho más por el trasnoche de la radio en Bio y todas sus plataformas. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Ya estamos de regreso acá en Bio TV, en las entrevistas de cultura y espectáculo, hablando de música, hablando de reencuentros, de discos que vamos a revivir, y también hablando un poquito harto de la nostalgia. Acá en el corte comercial conversábamos un poco, comentábamos esa situación de cómo las bandas tenían que un poco exponer su música para hacer marketing, para vender discos, y ustedes se acordaban de algo muy vintage también, que eran las ferias del disco, de cómo uno tenía que ir a presentarse. Y aquí Ismael me comentaba algo bien anecdótico de cómo había una situación donde tenían que ir casi haciendo un disco turismo, ir pasando de sucursal y sucursal para vender el disco y hacer como que todo era nuevo, como que empezaban otra vez. ¿Cómo era eso? Claro, o sea, lo poco que me acuerdo, no sé si lo recibía alguien, era como, había que hacerlo porque era algo organizado, pues dentro de un circuito de una gira de las ferias del disco. Fuimos a Providencia, fuimos ahí a Bellavista, a La Florida, y yo me acuerdo que no, teníamos una silla y era como, hola, somos Alameda, después tenemos nuestro disco, lo puedes comprar acá y vamos a tocar unas canciones. La gente pasaba y eso era, o sea... Con toda la buena onda. Pero la gente no sabía que ustedes iban a ir, me refiero a la gente que los seguía, no es como, oye, vamos a estar en tal parte y tal parte. Sí, pero era difícil por la promoción de eso, no había redes sociales, entonces era como todo muy... Por eso hay unos videos en YouTube que los puedes ver de fans y gente que
que apareció y que nos acompañó en ciertos conciertos, pero aún así era como, a nivel de producción era otra situación, así muy... Claro. Yo me acuerdo que era algo muy, muy al choque, muy nuevo, como muy Y por eso especial. también yo insistía con la nostalgia como de la radio. Uno se enteraba de esas cosas por la radio. Uno También. escuchaba su programa favorito y te decían, y ahora, ni siquiera era como hoy a la tarde a veces, pero de repente era como ahora. ¿Y tú dónde estás? Y tampoco, la conectividad tampoco era la misma que ahora. Entonces, no sé, llegar de Puente Alto, Ponte tú al centro, no era fácil. Entonces, bueno, uno quedaba como, será, pues lo tendré que escuchar o ver por otro lado. Claro. No, claro, la llamada era otra época. Y había bueno, estábamos hablando de ese como contacto que había con las bandas en vivo. Era algo que, era la forma en que las bandas te daban a conocer su música. Me acuerdo una vez que fuimos a tocar a Concepción y no sabíamos, no entendíamos porque no sabíamos como el nivel de gusto que tenía la gente por los temas de Alamedas, y nos enfrentamos a eran unas personas que gritaban y coreaban todas las canciones y como que se nos iban a tirar encima de nosotros y era algo muy especial, ¿no? Con lo que puede provocar, y eso es muy rico, esa conexión que existe con el público. Eso en esa época era la única forma de hacerlo. Sí. Ahora hay más formas, pero me acuerdo de que eso era Sí, pero se recuerda con se cariño. recuerda con cariño, exacto. Oigan, muchachos, avancemos un poco ya a lo que va a ser este próximo 21 de agosto, 19:30 horas, en la Sala Máster. Allá, está cerquita de aquí donde estamos nosotros, está Miguel Claro. Cuéntanos un poquito de qué va a ser ese show, de qué va a ir más o menos la gente que los va a ir a ver, con qué se puede esperar, qué expectativa ahí generamos. Sí, vamos a darle un concierto que busca poner en vivo las canciones del primer disco, además de una selección de canciones de los siguientes. Estamos armando un show de 1 hora y media pero bien. para que podamos pasar por un setlist que está súper potente y que nos gustaría compartir con la gente. Así que el sábado 21 de agosto a las 7:30 es la cita. Jueves. Perfecto. ¿Hay alguna sorpresita? ¿Van a invitar a algún amigo músico al escenario o eso lo dejamos mejor para el día? Va a haber sorpresas, y son sorpresas, así que se van a saber ese día. Ya, perfecto. Sí. Oye, parece que sin quererlo como que yo he redundado en la nostalgia, pero hay una venta de vinilos. Mira, los vinilos se van a vender, van a estar disponibles recién a fin de año, y es ahora donde el momento en que uno puede inscribirse para obtenerlo. Y además también es limitado, son como de colección. Por eso, entonces ese día tú te vas a poder inscribir para poder recibirlo, y va a haber venta de discos, sí, en todo caso, de los discos posteriores. Perfecto. Siempre está esa pregunta que no sé si las bandas a veces la esperan o les desagrada que se las hagan, pero vamos a tener un par de conciertos más que esto, supongo, pero ¿hasta allí quedamos? ¿O Alameda está pensando tal vez, mira, sabéis que nos fue bien, o la gente nos recuerda con cariño, podríamos editar un quinto disco? No, Yo creo que puede ser. Puede ser. Pero no está descartado. No, digamos. No. Yo creo que como naturalmente y por el cariño que nos tenemos y nos juntamos ahora a celebrar estos 20 años, pueden pasar más cosas. O sea, estamos trabajando también solar juntos, entonces yo creo que puede ser perfectamente. Sí, depende mucho de la respuesta, así que todavía estamos bien, está todo bien. Comprometió un poco ahí como... Sí, Es que igual debe ser difícil porque, bueno, a la gente también les decimos que están en paralelo con Solar. No es que Solar, no es como que sea o uno o lo otro, o ahora, son los dos. Sí. Claro. Entonces, ¿cómo se puede en la cabeza del compositor, me imagino, y también del músico decir, porque son los mismos integrantes, pero son dos bandas distintas. Sí. Dos bandas buenísimas al mismo tiempo, pero Sí. distintas en la sonoridad, en el estilo. Entonces, ¿cómo uno puede partir la cabeza en dos y decir, mira, enfocamos en esto? No, como me refiero, es que eventualmente quisieran hacer música para ambas bandas. Sí. Claro. Yo creo que eso es lo importante de vivir este relanzamiento, celebración del primer disco, porque eso también nos está permitiendo reencontrarnos con esa energía, con esa estética. Y por eso, después de esto, yo creo que se va a sentir y se va a remecer nuestro interior musical porque al final es súper complejo, encuentro yo, como buscar objetivamente cómo debe ser la música porque al final uno va creciendo igual, entonces tanto Solar tiene un desarrollo y Alameda también, entonces
Claro, yo creo, o sea, yo soy más parte de seguir la experiencia y las vivencias que nos van dando de los procesos de los ensayos, de los shows, para así un poco reconfigurar y ver las energías, porque hay veces que uno es mejor esperar un poco Claro. y después, cuando sea Para el que momento... forzar algo, sí, no claro. va a ser el resultado que uno quiere, claro. Claro, podemos decir de que han pasado los años y ya podemos tener tal vez cierto manejo de poder como tener dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y eso lo estamos viviendo de una forma bien creativa y de una forma bien libre, así que hay que esperar qué es lo que pase, creo que es lo más importante. Y estamos hablando de Alamedas, pero un paréntesis cortito, ya que salió Solar aquí también a la conversa. ¿Hay algo en el horizonte cortito, alguna presentación? Siempre queremos tener una presentación como de segundo semestre, así que estamos cerrando ahora la fecha, dónde va a ser y cuándo. De Solar estamos hablando, y ya estamos componiendo algo nuevo, buena. así que estamos felices también por eso. Ya, se viene bien cargadito este segundo semestre usted. Sí. Ya, pero eso es bueno, mientras haya música Harto siempre trabajo, es positivo. Sí, súper. Ya, chicos, antes de que se nos acabe el tiempo, de aquí que me empiecen a retar que me vaya, habíamos comprometido lo de la historia de la grabación de Chileno. Ya hablamos un ratito de Chileno, pero a mí me parece notable, y que obviamente para qué la voy a contar yo si están ustedes acá, todo el proceso de esta grabación del 2005 y que fue bien icónica para la época, que ya habíamos hablado que no había tal vez tanta producción aquí en Chile como para hacer grandes videos que hoy día parecieran que fueran cortometrajes. Y ustedes dijeron, ¿por qué nos vamos a quemar? Vamos a hacer un video casero, pero original. Sí, hay todo el crédito para Javier Pañella, que es parte de Solar y que fue director de ese video. La verdad es que nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer un día antes, y donde nos dicen, bueno, hagamos un asado, inviten a la mayor cantidad posible de personas. Llega Javier el otro día con estas máscaras, y yo creo que lo que logró fue la espontaneidad de muchas personas pasándolo bien, bailando, y con una máscara podían hacer lo que querían, ¿no? Como que estaban como con una careta que les permitía bailar a lo brigio, Era como un carrete. Era un carrete. Como y han visto ojos bien cerrados en la Sí, película, que están una enmascarados, máscara, entonces sí. al final digo, da lo mismo, nadie me va a juzgar, nadie va a saber quién soy. Sí, tiene algo muy lindo, que es como el video de sexo de los prisioneros, ¿no? Ese video que es como en el patio. Claro. Siempre me recordó eso. Y tocando como casi tocando como- la canción, y encontré que eso es bien auténtico. Y lo logró Javier, y ese video y esa canción sonó un montón porque hacía sentido. ¿Ustedes recuerdan alguna crítica de la época? Porque, claro, alguno puede haber considerado una blasfemia porque habían también la cara de Jaime Guzmán, que se cruzara por ahí, que saliera bailando de repente como con otros personajes, estaba Cassel y Cecilia Boloco, me acuerdo. Entonces, yo me acuerdo que... Condorito también está. Condorito. Yo me acuerdo en ese tiempo que hubo gente que no... Bueno, acá... Sí. A gustos colores, pero Claro. que hubo gente que no le hizo mucha gracia. Bueno, sí, estaba todo teñido con el hermoso color del humor. Entonces, en realidad, si hay gente que no tenía ese humor, en realidad no podemos hacer nada. Y en realidad siempre es imposible que te guste a todo el mundo. Yo me acuerdo en YouTube como comentario, pero como mala onda, pero fans y gente Ya. contestando. Peleándose Como, entre estás ellos. entendiendo mal la letra, porque igual la letra es compleja igual, pues la puedes ver de muchos lados. Entonces eso, pues como crítica, ¡ay, esta banda! Y otros como, no, entendiste mal la letra, es Claro. buena onda. Eso me acuerdo. La letra nacionalista, no, estos que se vayan, claro. Exacto. Ahí- Y que a la vez yo creo que es algo positivo, porque Sí. cuando al final no te quemaste con nada, que cada uno lee la interpretación, pero que la Claro. disfrute nomás. Claro. Lo importante era hablar del tema. Y eso creo que... Y se logró. Se Se logró. logró. Sí. Oigan, chiquillos, muchas gracias por venir. Mucho éxito para Nos vemos este próximo 21. 21. Súper. Y estuvimos tanto hablando del video que escuchémoslo, porque quedémonos Ya, con el pues, video, bacán. que la gente lo vea. Así que, pero qué mejor que ustedes lo presenten. Yo, por mi parte, me despido. Volvemos la próxima semana con otra conversación musical. Y ahora aquí con los grandes de Alameda que vuelven después de... O sea, no es que vuelven, pero van a volver a los escenarios después de 20 años con 20 este años, discazo sí. que es Alameda, y donde se desprende el gran single que fue el que más marcó, que es Chileno. Amigos de Bio Bio, queremos invitarlos a escuchar Chileno de Alamedas. Nos vemos. Nos vemos el 21 en Sala Master.
volver.